Hola, muy buenas tardes. Como ha dicho Gary, soy Francisco Azorín, abogado especializado en cannabis, psicodélicos y todo tipo de drogas. En primer lugar, dar las gracias al director de la revista canariasmag.com por invitarme a esta conferencia sobre cannabis y psicodélicos. Voy a comentar la legalidad internacional y nacional sobre sustancias psicodélicas, tan de moda de actualidad y de actualidad. Para empezar, habría que conceptuar este tipo de sustancias, ¿no? Las sustancias psicodélicas se definen como aquellas sustancias que consiguen una manifestación de la mente, ¿no? Y englobaríamos a sustancias psicodélicas puras como las triptaminas o las feniletilaminas, LSD, MDMA, 2CB, así como disociativos como la ketamina o incluso el cannabis. Para empezar, hay que decir que la prohibición de las sustancias psicodélicas no tiene en cuenta estudios científicos sobre la toxicidad o la peligrosidad de las mismas, sino que se basa en prejuicios morales de la época de la contracultura hippie. Hay que decir que la prohibición de las drogas se empieza por el movimiento por la templanza del alcohol, que consigue prohibir el alcohol. La prohibición del alcohol resulta totalmente desastrosa, pero ya se había generado una burocracia antialcohol y una policía antialcohol que tenía que seguir subsistiendo. Por eso en el 1961 se acuerda el primer tratado internacional sobre prohibición de drogas, de estupefacientes, en donde se prohíben 3 plantas y las sustancias derivadas de estas: la cannabis, la hoja de coca y el opio. Así como la heroína, la morfina, la cocaína, etc. Como hemos dicho, la inclusión en una u otras listas de estos convenios no se hace por la peligrosidad o el poder adictivo de estas sustancias, sino, como dijo un analista de la convención, porque sí es divertida. En 2010, el inglés David Nutt, director del Imperial College de Londres en ese momento, hizo el mejor estudio que hay hoy en día sobre multicriterios a la hora de clasificar una u otra droga con respecto a la peligrosidad de las mismas, y demostró que las sustancias psicodélicas como las setas psilocibes, el LSD o la MDMA serían sustancias muchísimo menos peligrosas en términos de toxicidad, de poder adictivo y de problemática social que, por ejemplo, el alcohol, la metanfetamina, la heroína, cocaína, etc. En cuanto a la ketamina, es cierto que tiene un régimen de fiscalización especial, porque la ketamina siempre ha sido un medicamento desde que se descubrió en 1962 por Stevens. La ketamina siempre ha servido como anestésico general, es decir, es un anestésico muy importante en países en vías de desarrollo que no tienen otro tipo de medicina. Sí es cierto que se sustituyó por otro tipo de anestésicos porque producía efectos alucinatorios, y hoy en día está muy de moda porque en 2019 tanto la FDA americana y canadiense como la Agencia Europea del Medicamento aprobó el uso de la esketamina para fines psiquiátricos, en este caso para la depresión mayor. La semana pasada se autorizó por el Ministerio de Sanidad español el uso de Spravato intranasal para el tratamiento de la depresión grave, y hoy en día pues bueno, existe una serie de conflictos, ¿no?, entre este Spravato que acaba de salir, que es simplemente una modificación de la molécula de la ketamina racémica, que contiene medicamentos que llevan mucho tiempo aprobados, como el Ketolar, y hoy en día parece que el Spravato se podría utilizar para tratar la depresión y el Ketolar solo como anestésico, cuando realmente es lo mismo, y el Ketolar es muchísimo más barato que el Spravato, que creo que una dosis cuesta más de 500 euros. Pues bueno, ahí es donde vemos como la industria farmacéutica entra en este mundo de los psicodélicos intentando conseguir moléculas patentables en donde se pueda ganar mucho dinero cuando existen otras moléculas que serían mucho más baratas y asequibles.
En cuanto a la ketamina, es cierto que el Tribunal Supremo en sentencia 713/2013 hizo una distinción de lo que era una droga o lo que no era una droga y se llegó a la conclusión de que drogas solo son las que se encuentran incluidas en las listas de los convenios internacionales y de la ley nacional. Como la ketamina no fue incluida hasta el año 2010, en ese momento, en el momento que sucedieron los hechos de esta sentencia, la ketamina no era una droga, por lo tanto se dictó una sentencia absolutoria. También hay que decir que la OMS consideró a la ketamina como un fármaco esencial, por lo que hemos dicho anteriormente, porque si se prohíbe la ketamina, muchos países en vías de desarrollo se quedarán o tendrán menos suministro de uno de los anestésicos esenciales para el planeta. Hay que hablar también de los estados y ciudades de Estados Unidos que han descriminalizado el uso de psicodélicos. Tenemos como pioneros a Oregón y a Colorado, que sí que reconocen los psicodélicos para tratar enfermedades mentales. Ahora se ha puesto de moda, o parece que se ha autorizado en Colorado, las técnicas de tree sitting en terapia psicodélica. Y luego también tenemos una serie de ciudades como Denver, Oakland, Santa Cruz, Washington, Sanson y muchas más que han descriminalizado el uso de enteógenos o de plantas o de ayahuasca, de setas psilocibes, etc. Hay un movimiento, ¿no? Un movimiento de Descriminalize Nature, que lo que busca es descriminalizar todo este tipo de sustancias que se están utilizando hoy en día, pues bueno, para tratar diferentes problemas de ansiedad, de depresión o de estrés postraumático. En cuanto al régimen legal de las sustancias psicodélicas en España, hay que decir que en España hay un informe del Instituto Nacional de Toxicología que deriva en un acuerdo del Tribunal Supremo de 2001, en donde se dicen las dosis diarias o semanales, bueno, de 5 días de cada sustancia que una persona puede tener en posesión para que no se le acuse por un delito de tráfico de drogas. Si se superaran esas dosis, te podrían detener, acusarte por un delito de tráfico de drogas y tener que demostrar tú que en realidad no estabas traficando con la sustancia, ¿no? También los jueces deberían demostrar que se despeja toda duda razonable de no estar dedicándote al tráfico de drogas con otros indicios como la posesión dividida en bolsitas, báscula de precisión o todo este tipo de posesión de dinero, etc. En cuanto a la MDMA, hay que decir que hoy en día se considera una droga que causa grave daño a la salud, pero que la Audiencia Nacional, en una sentencia de 1994, consideró al éxtasis como una sustancia que no causa grave daño a la salud. En ese momento fue perito de la defensa el mismísimo doctor Sasha Salgin, que hizo una pericial en donde diferenciaba la MDA de la MDMA, considerando que esta última era mucho menos neurotóxica y adictiva y por lo tanto se consideró por la Audiencia Nacional como sustancia que no causa grave daño a la salud. Posteriormente, con el escándalo de Lee Beth, esta joven británica que murió a los 18 años en casa de sus padres por ingerir una pastilla de éxtasis, provocó un terremoto mediático en todo el Reino Unido y en todo el mundo sobre que el éxtasis era mortal. Y debido a eso, pues entiendo que el Tribunal Supremo reconsideraría los juzgados reconsiderarían que la MDMA fuera menos perjudicial para la salud, considerándola que causa grave daño a la salud. En cuanto a la ayahuasca, hay que decir que hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que conseguí hace un par de años, hace un año, en donde se dice que este tipo de plantas, la ayahuasca en concreto, pero también el San Pedro o la seta psilocibe, a pesar de tener una molécula clasificada como psicotrópica en la lista 1 del convenio de 1971, que como las plantas en sí no se encuentran fiscalizadas expresamente por los convenios, ya que según la Junta de Estupefacientes solo están fiscalizadas la hoja de coca, la cannabis y la Papaver somniferum o opio, que este tipo de plantas no se encuentran sometidas a control internacional, por lo tanto no son drogas en sentido estricto y de acuerdo a la jurisprudencia del Supremo relativa a la ketamina que hemos analizado anteriormente, no serían consideradas objeto del delito de tráfico de drogas contemplado en el artículo 368 del Código Penal.
En cuanto a las setas psilocibes, es cierto que no existen este tipo de precedentes judiciales, pero que yo conseguí que la Agencia Española del Medicamento, en una consulta que hice en un procedimiento, me dijera lo mismo que dice para la ayahuasca, a pesar de que contengan sustancias como la psilocibina contenidas en la lista 1 del convenio de psicotrópicos, el hongo en sí no se encuentra sometido a fiscalización. Esto mismo pasa con el cactus de San Pedro, la mescalina, con una consulta realizada a la JIFE por el abogado Roberto Castro. No existen sentencias, pero existen este tipo de documentos. Y en cuanto a la ketamina, existe un informe de dosis del INT que la sitúa en 200 miligramos al día, cuando existen juicios defendidos por peritos expertos, en este caso mi compañera Nuria Calzada y el doctor Fernando Caudevilla, que establecen dosis mayores de acopio de ketamina, porque diferencian esa daily dose utilizada por el INT como la dosis de abuso o la dosis que puede hacer un consumidor en un día con mucha tolerancia. También existe mucha controversia en este tipo de jurisprudencia de dosis con sustancias como la ketamina, que no está en ese acuerdo de 2001 del INT. Aquí podéis ver la tabla de dosis de las distintas drogas actualizada, pero como vemos tampoco, a pesar de ser actualizada a fecha de 1 de agosto de 2021, siguen sin aparecer la ketamina o el GBA o el GHB, que en cuanto a la ketamina no, pero en cuanto al GHB sí que hay acuerdos no jurisdiccionales posteriores que establecen la dosis en 21 gramos. No entendemos por qué aquí, si está tan actualizado, no se encuentran este tipo de sustancias, generando inseguridad jurídica. Hay que decir también que este informe tan famoso, del que solo se conoce la tabla resumen, fue solicitado por nuestro despacho al portal de transparencia, y nos dimos cuenta de que el mismo no contiene bibliografía científica aparejada de donde se diga por qué salen esas dosis. En el mismo consta una triste leyenda que además tiene deficiencias lógicas, es decir, en el caso de la cocaína o el cannabis, se hace una horquilla en el cannabis de 15 a 20 gramos y se cogen los 20 gramos para multiplicarlo por 5 y establecer la dosis de autoconsumo. Pero, por ejemplo, en el caso de la anfetamina, se establecen unas dosis diarias de entre 180 miligramos y 360 miligramos y se multiplica por 5 la dosis menor, existiendo una paradoja en la interpretación o la dosificación que hace el INT del mismo. Es decir, si en todas las demás sustancias coges la mayor, ¿por qué en la anfetamina y en el MDMA coges la menor? En cuanto al MDMA, se dice en una leyenda que se podrán tomar en una noche de 1 a 15 pastillas de 80 miligramos de MDMA, entendiendo que se tomarán 6. No sé, parece poco serio, pero es que además la propia directora del INT se desmarcó en 2004 en el diario El País. Hay una noticia que dice que no se hacen responsables de la interpretación que está haciendo el Tribunal Supremo del informe, porque ellos hicieron un informe extrapolando dosis de la bibliografía y que posiblemente se pusieran dosis de estudios realizados en animales o no se tuvieran en cuenta parámetros como la tolerancia, algo tan importante si estamos hablando de personas que consiguen drogas de manera abusiva. Así que, bueno, nada más. Simplemente pues decir que está todo muy controvertido, ¿no? El tema de los clubes sociales de cannabis. Nosotros ahora mismo acabamos de conseguir una sentencia absolutoria de un club social de cannabis. Y bueno, pero también existen sentencias condenatorias, es decir, no sabemos realmente quién impone los criterios, porque unos jueces dicen que sí, otros jueces dicen que no. En el caso de la ayahuasca se están interviniendo ahora muchos retiros. Todos los casos acaban en archivo y absolución porque las sustancias no se encuentran sometidas a fiscalización internacional. Por lo tanto, lo que solicitamos es que se regule ya esta cuestión del cannabis y de las sustancias psicodélicas, y que los ciudadanos puedan ostentar ese derecho a la seguridad jurídica que reconoce la Constitución en el artículo 9.3, si no recuerdo mal. Nada más y muchísimas gracias por su atención.